Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la clase del día de hoy. En esta clase vamos a comenzar con un nuevo tema. En este caso es el tema de ecuaciones diferenciales de tipo exactas. Ya vimos ejemplos y cómo solucionar las ecuaciones diferenciales de tipo separables, homogéneas y con coeficientes lineales. Bien, ahora vamos a continuar con el tema de ecuaciones diferenciales exactas, cómo identificarlas y cómo resolverlas. Bien, vamos a tomar como ejemplo la siguiente ecuación. Tenemos la ecuación x por la diferencial de y más y por la diferencial de x igual a 0. Esta ecuación, aparentemente muy sencilla, la podemos resolver mediante el método de variables separables. En este caso, vamos a pasar el término x de y del lado derecho y posteriormente vamos a dejar del lado izquierdo los términos de y del lado derecho los términos de x. El siguiente paso sería integrar ambos lados de la igualdad y después utilizaríamos las fórmulas de integración y bueno, el método ya lo conocen. Pero también nosotros podemos darnos cuenta que esta ecuación, de la manera en que está escrita, es el resultado de la fórmula de una diferencial del producto de dos variables. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros tenemos el producto de dos variables, en este caso x y y, al resolver la diferencial de este producto de variables, aplicamos la fórmula de u por la diferencial de b más b por la diferencial de u. Si se dan cuenta, si nosotros tuviéramos que calcular la diferencial de una multiplicación de variables x por y, al resolverla obtendríamos el siguiente resultado, que sería x por la diferencial de y más y por la diferencial de x. Ahora, si queremos expresar esta ecuación diferencial en términos de diferenciales, el 0 puede representarse como la diferencial de una constante, ya que recordemos que al obtener la diferencial de una constante, el resultado es 0. Por lo tanto, esta ecuación también puede expresarse en términos de diferenciales, es decir, esta ecuación es igual a tener la diferencial de x por y igual a la diferencial de una constante. Bien, como podemos ver, esta ecuación es el resultado de obtener la diferencial de una ecuación previa, ¿de acuerdo? Entonces, si esta ecuación es el resultado de obtener la diferencial de una ecuación previa, podemos decir nosotros que esta ecuación es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque puede expresarse como el resultado de la diferencial de una función, ¿ok? Bien, vamos a explicar lo siguiente. Ya sabemos que esta ecuación puede ser expresada en términos de diferenciales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos resolver esta ecuación? Para eliminar las diferenciales, nosotros tenemos que integrar. Al integrar tanto el lado derecho como el lado izquierdo de la igualdad, la integral y la diferencial se cancelan, quedando como resultado solamente x por y igual a c. Entonces, al final, se igualó la función a una constante. Aquí tenemos el concepto de lo que es una ecuación diferencial exacta y nos dice que una ecuación diferencial exacta es una ecuación que se puede expresar como el resultado de la diferencial de una función. Es decir, esta ecuación que teníamos al principio es una ecuación diferencial exacta. ¿Por qué? Porque pudo expresarse como el resultado de la diferencial de una función. Como pudimos ver, esta ecuación es el resultado de la diferencial de x por y. Por lo tanto, esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, ¿ok? Cuando nosotros igualamos la función a una constante, es decir, ya que resolvimos la diferencial, se llega a la solución general de una ecuación diferencial exacta, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, tenemos una ecuación diferencial. Determinamos que esta ecuación es el resultado de la diferencial de otra función. Al resolver la diferencial de esa otra función e igualarla a una constante, con esto nosotros resolvemos la ecuación original. Ese es el método por el cual se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Tenemos la siguiente ecuación. Podemos ver que esta ecuación diferencial no es una ecuación de variables separables, no es una ecuación homogénea y tampoco es una ecuación de coeficientes lineales. Lo único que nos queda es determinar si esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, ya nos están diciendo que efectivamente esta ecuación es el resultado de la derivada de esta función, lo cual vamos a comprobar a continuación.
Vamos a obtener la diferencial de esta función y la diferencial de la constante. Recordemos que la diferencial de la constante es igual a 0. Por lo tanto, vamos a resolver solamente el lado izquierdo de esta igualdad. Vamos a obtener la diferencial del primer término más la diferencial del segundo término, es decir, la diferencial de x por e a la y más la diferencial de 3x al cuadrado. La diferencial de la multiplicación de dos variables puede ser expresada como u por la diferencial de b más b por la diferencial de u, pero de igual manera, el orden de los factores no altera el producto. Podemos colocar primero b por la diferencial de u más u por la diferencial de b, que es lo que hicimos en este caso. Entonces tenemos b, que en este caso u sería x y b sería e a la y, tenemos b por la diferencial de u, es decir, e a la y por la diferencial de x, más u, que es la x, por la diferencial de b, que en este caso sería x por la diferencial de e a la y, más la diferencial de 3x al cuadrado. Para obtener la diferencial de 3x al cuadrado, podemos utilizar la fórmula la diferencial de u a la n es igual a n por u elevada a n menos 1. Entonces, en este caso, el resultado de la diferencial de 3x cuadrada sería 6x cuadradas, porque aplicamos la fórmula, ¿ok? Entonces el 2 lo pasamos como coeficiente y a este mismo coeficiente le restamos la unidad. Entonces, si pasamos el 2 como coeficiente, sería 2 por 3, 6, y si a 2 le restamos 1, nos queda la unidad. Y recordemos que la unidad como exponente no se escribe. Ahora, de este lado, este término pasa igual. E elevado a la y por la diferencial de x y solamente se deja indicado. De este lado sí podemos realizar la operación, la derivada de e elevado a y. En este caso podemos utilizar la fórmula de e a la u. La derivada de e a la u es igual a la misma e a la u por la derivada de u. En este caso u es y, por lo tanto la derivada de este término es igual a e elevado a y por la derivada de y, sí, que en este caso es u. La derivada de y con respecto a y es igual a la unidad, por lo tanto no se escribe. Entonces, tenemos nosotros el término x que pasa igual y al calcular la derivada nos queda como resultado e a la y por la derivada de y. ¿Ok? Aquí nada más estamos indicando con respecto a qué variable se está derivando. En este caso derivamos con respecto a x, por eso lo dejamos indicado, y en este caso derivamos con respecto a y se deja indicado. En el tercer término también derivamos con respecto a x, por lo tanto también lo dejamos indicado. Como pueden ver, esta ecuación es igual a la ecuación original. Si nosotros agrupamos los términos semejantes de dx, nos quedaría e a la y más 6x por dx, como en el ejemplo, más x por e a la y por la derivada de y, igual a 0, porque la derivada de la constante es igual a 0. Entonces, aquí pudimos comprobar que efectivamente esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta porque es el resultado de la diferencial de una función. Ahora, tal como en el ejemplo pasado, ya que nosotros encontramos la diferencial de la función de la cual proviene esta ecuación diferencial, el siguiente paso es integrar ambos lados de la igualdad. Recordemos, integral con diferencial se eliminan en ambos lados de la igualdad y nos queda como resultado x por e a la y más 3x cuadrada igual a c. Como se pueden dar cuenta, la función quedó igualada a una constante. Por lo tanto, esta es la solución general de esta ecuación diferencial exacta. Como vimos en las diapositivas anteriores, al nosotros tener la función igualada a una constante, tenemos la solución general de esa ecuación diferencial exacta, así como en este ejemplo. Pero ahora, en este caso, nosotros sabíamos, porque así nos lo marcó el ejemplo, de qué función provenía esta ecuación diferencial. Pero ¿cómo nosotros vamos a saber que esta ecuación provenía de la diferencial de esta función? Para saberlo, vamos a tener que ocupar dos herramientas. Una son las derivadas parciales y la otra es la diferencial de una función de dos variables, ¿ok? Como pueden ver, vamos a estar ocupando funciones de dos variables a las cuales se les va a tener que calcular su diferencial. Entonces, ambos temas tienen que estar bien claros para poder seguir adelante. Entonces, vamos a repasar un poco lo que son las derivadas parciales. Tenemos como ejemplo la siguiente función, la cual es función de xy. Esto nos simboliza que en la función se encuentran dos variables, igual a 2x al cubo por y más 3x por y al cuadrado. De aquí nosotros podemos obtener dos derivadas parciales.
una derivada parcial de la función con respecto a x y una derivada parcial de la función con respecto a y. Dependiendo del número de variables que nosotros tengamos en nuestra función, es el número de derivadas parciales que vamos a obtener. Por eso en este caso, teniendo dos variables, vamos a obtener dos derivadas parciales. Vamos a comenzar obteniendo la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces, cuando nosotros derivamos con respecto a una sola variable, la otra se toma como una constante. En este caso, si vamos a derivar con respecto a x, y pasa a ser una constante. Y recuerden que las constantes te quedan fuera de la derivada, ¿ok? Entonces, en este caso, en el primer término que tenemos 2x al cubo por y se toma como una constante, al igual que el 2. Entonces, 2y salen de la fórmula de la derivada. Entonces, lo único que vamos a derivar va a ser el término x al cubo. De acuerdo a la fórmula, la derivada de x al cubo va a ser igual a 3 por x al cuadrado. Ahora, para el segundo término, 3 y y al cuadrado se toman como constantes. Por lo tanto, lo único que vamos a derivar va a ser la x. Y de acuerdo a la fórmula, la derivada de x con respecto a x es igual a 1. Si multiplicamos 3 por y al cuadrado por 1, nos da como resultado el mismo término, 3 por y al cuadrado. Ahora, lo único que resta es multiplicar 2y por 3x al cuadrado y obtenemos el resultado de 6x cuadrada por y más 3y cuadrada. Quiere decir que esta es la derivada parcial de la función con respecto de x. Ahora, vamos a calcular la derivada parcial de la función con respecto de y. Recordemos entonces que en este caso, si consideramos que la variable es y, entonces x va a ser la constante. Bien, entonces en el primer término podemos tomar como constante el elemento 2x3 y lo único que vamos a derivar va a ser y. Si nosotros derivamos y con respecto de y, es igual a la unidad, por lo tanto no la escribimos. En el segundo término, 3x se puede tomar como constante y solamente vamos a derivar y al cuadrado. En este caso, de igual manera utilizamos la fórmula de u a la n. Entonces, la derivada de y cuadrada es igual a 2y. Realizamos la multiplicación y tenemos como resultado 6xy. Es decir, que la derivada parcial de la función con respecto de y es igual a 2x al cubo más 6 por xy. Al final, obtuvimos las dos derivadas parciales de la función original. Estas derivadas parciales pueden ser representadas con esta notación o simplemente con una f y subíndice indicando respecto a qué variable se está derivando. Es decir, este símbolo representa que es la derivada parcial con respecto a x y este símbolo representa que es la derivada parcial de una función con respecto de y. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener la diferencial de una función de dos variables? Bien, la fórmula para calcular la diferencial de una función de dos variables es igual a la derivada parcial de la función con respecto de x por la derivada de x más la derivada parcial de la función con respecto de y por la derivada de y. Tenemos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos una función de dos variables, x cuadrada por y más 5x menos 2y. De acuerdo a la fórmula, lo primero que tenemos que hacer es obtener la derivada parcial de la función con respecto de x y multiplicarla por la diferencial de x. La derivada parcial con respecto de x del primer término será igual a 2xy. ¿Por qué? Porque y se toma como constante, porque estamos derivando con respecto a x, y es constante, pasa igual, y la derivada de x al cuadrado es igual a 2x. Multiplicamos este resultado por dx. Ahora, el segundo término, la derivada de 5x. Cuando nosotros tenemos una constante por una variable, de acuerdo a la fórmula, la derivada va a ser igual a la misma constante por la derivada de la variable. En este caso, la constante es 5 y la variable es x. La derivada de x con respecto a x es igual a 1, por lo tanto no se escribe. De acuerdo a la fórmula, este resultado también lo tenemos que multiplicar por dx. El tercer elemento no lo podemos tomar en cuenta porque estamos derivando con respecto a x y aquí solamente tenemos el elemento y. Es decir, solamente tenemos una constante. Si nosotros obtenemos la derivada de una constante, es igual a 0. Por lo tanto, al derivar parcialmente con respecto a x, este término no lo vamos a tomar en cuenta. Ahora, vamos a derivar la función con respecto de y. El primer término quedaría de la siguiente manera. X cuadrada se toma en cuenta como una constante y pasa igual.
y la derivada de y con respecto de y es igual a la unidad, por lo tanto no se escribe. Y se multiplica por la derivada de y. En el segundo término no vamos a poder derivarlo con respecto a y porque no existe el término y. De igual manera, solamente tenemos una constante y al obtener la derivada de la constante va a ser igual a 0. Por lo tanto, no lo vamos a escribir. El último término, la derivada será igual a menos 2, ya que de acuerdo a la fórmula, la constante pasa igual y solo obtenemos la derivada de y. La derivada de y con respecto a y es igual a 1 y multiplicamos por la derivada de y. De acuerdo a la fórmula, nosotros ya obtuvimos la diferencial de esta función de dos variables. Ahora lo que resta es agrupar los términos semejantes. En este caso vamos a agrupar los términos con diferencial de x y los términos con diferencial de y. Nos queda como resultado 2xy más 5 por la diferencial de y más x al cuadrado menos 2 por la diferencial de y. Si seguimos la fórmula que vimos en las primeras diapositivas, ahora que ya tenemos dos diferenciales a ambos lados de la ecuación, procedemos a integrar. Se cancelan las diferenciales y solamente nos queda la función igualada a una constante. Entonces, nuestra función, que ya sabemos cuál es, que es igual a x cuadrada por y más 5x menos 2y, la igualamos a una constante, quiere decir que esta ya es la solución general de esta ecuación diferencial exacta. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si a nosotros nos hubieran proporcionado esta ecuación de esta manera, igualada a 0? Nosotros aquí ya sabemos que esta ecuación es la diferencial de esta función. Entonces, ¿qué seguiría? Si nosotros ya sabemos que esta ecuación es una ecuación diferencial exacta, para resolver esta ecuación necesitaríamos igualar la función original a una constante. En este caso, nosotros ya sabemos que esta ecuación la podemos expresar como la diferencial de una función original de dos variables. Y el 0 puede representarse como la diferencial de una constante. Integramos ambos lados de la igualdad, diferencial con integral se eliminan, por lo tanto al final nos queda la función original igualada a una constante. Nuestra función original es x cuadrada por y más 5x menos 2y igual a la constante. Por lo tanto, esta función sería la solución general de esta ecuación diferencial. Si nosotros hubiéramos partido de esta ecuación, hubiéramos llegado a esta solución general, porque al final de cuentas para resolver una ecuación diferencial exacta se tiene que llegar como resultado a la igualdad de la función original de la que partió esta ecuación e igualarla a una constante. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos determinar cuando una ecuación diferencial es exacta? ¿Y cómo nosotros vamos a encontrar la función de dos variables de la cual proviene la ecuación diferencial exacta? Estos procedimientos los vamos a ver en el video de la siguiente clase. Entonces, espero que hasta el momento haya quedado todo claro. De cualquier manera, esperen a ver el video de la siguiente clase para que si queda alguna duda después de haber visto el segundo video, puedan enviarlo al correo de Eminus. Pero de igual manera, esperen a ver el segundo video para ver si con eso ya quedaría un poco más clara la explicación. Y pues eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias.